Luz verde al Plan General de Transformación de Regadío de 1.200 hectáreas de Monterrubio de la Serena. La aprobación del plan de hoy es el siguiente paso para proceder a la transformación de estas 1.200 hectáreas. Lo que hoy hacemos con la aprobación de este plan es dar el paso para todo lo que tiene que ver con los requisitos técnicos necesarios para abordar luego esa obra que va a transformar esas 1.200 hectáreas. Por tanto, el paso siguiente, tras la aprobación del plan de hoy, será sacar a licitación el proyecto de regadío de 1.200 hectáreas de Monterrubio de la Serena. En ese paso, que será el siguiente, como recordarán cuando iniciamos la tramitación de este importante proyecto, la inversión total es una inversión de 17.462.000 euros, más casi 17,5 millones de euros que vienen en esta transformación de 1.200 hectáreas de regadío de Monterrubio de la Serena, como en otros proyectos que estamos también trabajando, pues una firme apuesta por lo que denominamos agenda de regadíos en Extremadura y que desde el inicio de la legislatura venimos trabajando y dando los pasos administrativos necesarios para materializar y que sea una realidad la transformación de regadío. La finalidad última de esta transformación de 1.200 hectáreas en Monterrubio de la Serena, como de los otros proyectos que forman parte de la agenda de regadío de Extremadura, es contribuir a la mejora de los niveles de renta de los agricultores, aumentando y asegurando la producción y lo que va a contribuir de una manera extraordinaria al desarrollo de la industria agroalimentaria, que, como saben, es una pieza fundamental de la economía de nuestra comunidad autónoma.